Tiene la palabra el señor diputado Martín Doñate. Gracias, presidente. En línea con lo que decía el diputado preopinante, tenemos que volver a subrayar lo que venimos diciendo ya en comisión sobre la inconstitucionalidad del DNU que hoy está vigente, que claramente no ha cumplido los requisitos establecidos por aquel espíritu que impusieron los constituyentes del 94 como horizonte para aplicar un DNU. Y además también quiero hacer propias las palabras del diputado miembro informante del oficialismo, del diputado Daniel Lipovetsky, que habló sobre las dificultades para poder ordenarse en explicar este barullo normativo que hoy tenemos que discutir. Resulta realmente un guiso, un menjunje normativo que deroga, modifica, que sustituye diversas normas y que además nada tienen que ver unas con otras. Resulta verdaderamente una gran desprolijidad legislativa desde todo punto de vista y además también quiero llamar la atención al conjunto de los diputados y particularmente a las autoridades de la Cámara, señor presidente, porque no se cumplieron tampoco los trámites legislativos reglamentarios en ninguno de los tres proyectos de ley. Ha sido de una irregularidad asombrosa. Por ejemplo, el expediente 6829, uno de ellos, se puso a consideración en la Comisión de Legislación General de Previsión y Seguridad Social. Sin embargo, en la propia página web de la Cámara de Diputados de la Nación se puede observar que había sido girado a la Comisión de Legislación Penal. Coincidimos con eso que se publicó en la página oficial de la Cámara, porque evidentemente modifica artículos referidos a la Ley 25.246 del Código Penal, que tipifica y que regula el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo y de financiación del terrorismo. Sin embargo, el oficialismo evitó enviarla a la Comisión de Legislación Penal en una nueva evidencia de la inconstitucionalidad, porque si lo enviaba, evidenciaba la inconstitucionalidad además del decreto de necesidad y urgencia. Como también se evitó llevar otro de los expedientes a Cultura, asuntos marítimos, asuntos constitucionales, etcétera. Es decir, no pasó el filtro de las comisiones que correspondían por reglamento. Voy puntualmente a hablar también sobre el concepto de la desburocratización. Título, por supuesto, ribombante, pero que no tiene nada que ver, que se esconde detrás de él algo que no solamente está lejos, sino que está en el sentido contrario de lo que dice ese título, ese mascarón de proa. Por el contrario, la idea que unificaría y daría unidad al DNU, que es esa desburocratización, lo que hace es generar el vaciamiento de los órganos de regulación y de control del Estado. Es decir, achica al Estado, lo retira en su función regulatoria, en su función de control, y realmente, en lugar de desburocratización, podríamos titularla tranquilamente con el título de esa fracasada y perimida idea y añeja de achicar el Estado para agrandar la nación. Y quizá el término de desburocratización también tenga que ver con considerar a este Congreso como una burocracia más que hay que evitar para poder sancionar leyes. Por eso la utilización ilegal de los decretos de necesidad de urgencia. También quiero decir que en puntos como el capítulo de la firma digital son ni siquiera temas de enorme importancia y trascendencia, menos van a tener urgencia y necesidad. Podrían haber sido tratados en tiempos regulares de trámite legislativo, de sesiones legislativas ordinarias, y haberse dado un buen proyecto de ley, algo más integral. Ni siquiera en ese capítulo de la firma digital puede ser aprobado estos proyectos que hoy se presentan y este DNU que está en vigencia, porque ni siquiera abordan de manera integral, sino que puntualmente hacen unas pequeñas modificaciones que ameritan y necesitan, sin ningún lugar a dudas, normas complementarias y nuevas reformas para poder implementarse. También quiero hacer referencia al pasar solamente sobre el capítulo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que con mucho detenimiento y fortaleza técnica lo va a explicar y lo va a fundamentar la diputada Luana Volnovich, que mucho sabe de esto, pero quiero decir que estamos frente a la intentona permanente, y vuelvo a decirlo, hoy está en vigencia el decreto de necesidad y urgencia que apunta a la destrucción de ese Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es nada más ni nada menos
la plata de nuestros jubilados actuales y la plata que están aportando nuestros trabajadores para su futura jubilación. Y está encuadrado también la aplicación de ese capítulo, como otros, en un contexto en el que altos funcionarios, por ejemplo, del ANSES, están denunciados penalmente por la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de Seguridad Social por negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública. Allí también está denunciado el ministro Caputo, el titular del ANSES, Emilio Basavilbaso, y además otros integrantes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad por desvíos de fondos, nada más ni nada menos que por la relación y los negocios que viene haciendo la firma AXI, Sociedad Gerente de Fondos Comunes, con el fin de beneficiarse y beneficiar, por supuesto, al ministro Caputo, que mucho tiene que ver con esa empresa que hoy justamente, ayer, se formalizó públicamente la prueba de que es una de las empresas, la del ministro Caputo, las que compró la deuda, la escandalosa deuda a 100 años que emitió el Gobierno Nacional y que, bueno, después de tanto entrenamiento, evidentemente, como decía el querido diputado Carmona, el ministro Caputo no cumplió con su palabra, no vino porque evidentemente ha tenido un desgarro ético y no ha podido participar. Es evidente también, y no podemos soslayar, que con el DNU en vigencia está habilitada la timba financiera y eso es lo más riesgoso para el futuro de los trabajadores argentinos. Un capítulo especial es el tema de la aviación civil y la reformulación, la modificación de la Ley 27.161 que crea ahora también el EANA, que es la Sociedad del Estado, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, Sociedad del Estado, disolviendo la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo y se incorporan, además, los 9 aeródromos que tenían un interés en particular de incorporar el Gobierno Nacional, como es el aeropuerto nada más ni nada menos que de El Palomar, de donde surge esta famosa frase del ministro Dietrich, que estuvo en la comisión de este Congreso, hablándonos sobre la revolución de los aviones que se va a generar con, por ejemplo, la empresa Flybondi, otro escandaloso negocio del cual el ministro Dietrich no supo explicar absolutamente nada de lo que se le preguntó, ni siquiera habló del proyecto de ley por el cual había sido convocado. No pudo decirnos por qué en el plan de negocios la empresa Flybondi, que venía con las más altas tecnologías para responder a los clientes de manera veloz, no tiene ni un teléfono de atención al cliente ni una sede comercial. No nos pudo explicar por qué se comprometió con un contrato a traer aviones de no más de 6 u 8 años de antigüedad y terminó teniendo 2 aviones solamente, uno de 16 años y otro de casi 20 años de antigüedad, comprados a una empresa tailandesa que es una de las más bajas de empresas que tienen el estándar más bajo de seguridad a nivel internacional, la empresa Nokia. Tampoco nos supo explicar cómo una empresa que tiene solamente 100.000 pesos de capital inicial se le dieron 80 y pico de rutas aéreas cuando ni siquiera las de cabotaje la pueden hacer funcionar y todos los días hay 7 publicaciones en los medios nacionales durante un mes y medio de funcionamiento que lleva esta empresa con motores que se caen, con aceite que pierden los aviones y tienen que aterrizar, con reprogramaciones de vuelo, con valijas que van por tierra y aviones que nunca llegan, con aeropuertos en los cuales no pueden bajar porque llueven 2 gotas y es imposible que puedan bajar porque no tienen las mínimas condiciones que garanticen la calidad del transporte aéreo. Y una cosa grave también que quiero destacar, es lo anticipado que estuvo este negocio por parte de los propios dueños de Flybondi, quien el 10 de mayo, el CEO de Flybondi, un señor de apellido Julián Cook, se paseaba por el aeropuerto de Palomar y publicaba en Twitter diciendo que con las autoridades de Flybondi estaban recorriendo una base aérea de seguridad nacional ya previendo el negocio que venía a fin de año. Como compromisos incumplidos que tampoco pudo explicar el ministro Dietrich de los famosos 30 millones de dólares que iba a invertir la empresa Flybondi y que no lo ha hecho ni tampoco lo va a hacer. Por último, quiero hablar sobre el capítulo de la Unidad de Información Financiera. Como se darán cuenta, nuestro rechazo es absoluto a este bodoque de leyes inconexas. Y me refiero
a la Unidad de Informaciones Financieras, a las modificaciones realizadas en la Ley 25.246 y la posibilidad de remitir de manera directa información a los jueces por parte de la AFIP, que es claramente contrario al sistema acusatorio y retasea, por supuesto, la importancia que tiene la Fiscalía especializada. Tampoco puedo dejar de hablar sobre las modificaciones a la 25.246, en cuyos fundamentos el Poder Ejecutivo habla sobre la mayor transparencia y simplificación que necesita tener la UIF para los procedimientos que en definitiva dice redundan en una mayor seguridad jurídica. Y en realidad parece ser una ironía, es una ironía concretamente, porque pretende regular materia expresamente vedada por la Constitución Nacional, como es la materia penal, conforme al artículo 99, inciso 3. Pero también, para cerrar, señor presidente, quiero referirme a la Unidad de Investigaciones Financieras. Una unidad de investigaciones financieras que tiene entre su conducción, por designación del presidente de la Nación, a su propia sobrina y la sobrina de Ángelo Calcaterra, quien además de haber sido empleada de sus empresas... ¿Podemos ir cerrando? Sí, voy a ir cerrando. También fue administradora de la inversora andina Ibérica S.L., incluida en la lista de las grandes evasoras por parte del gobierno español, por ejemplo. O también podríamos hablar sobre la designación en la UIF de Mariano Federici, que estaba siendo hasta el momento de asumir abogado del Fondo Monetario Internacional, o de María Eugenio Talerico, que es un escándalo. Era la abogada que defendía al HSBC con los escándalos del lavado de dinero de activos ante la justicia nacional. El HSBC sabemos que es el banco que fue descubierto con 4.040 cuentas de personas físicas y jurídicas con, por supuesto, la denuncia de lavado de activos. No vemos a la Unidad de Investigaciones Financieras preocupada por investigar ni a Caputo, ni a Aranguren, Diputado, ni a la familia se terminó Macri. su tiempo. Ya lo termino, señor presidente. Diputado. Creo por eso, señor presidente, que el dictamen es de rechazo absoluto a este bodoque normativo inconexo que ofende la técnica y la regla legislativa y que lo más grave, sin ningún lugar a dudas, avanza sin pausa en la construcción de un Estado débil mínimo, como mínimo y débil serán los derechos que tenemos que proteger y las conquistas sociales a las que no vamos a renunciar. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.